Muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos al foro AMDA Vehículos Comerciales 2023. En esta ocasión hemos preparado un programa actualizado al entorno que estamos viviendo, en un proceso de recuperación franca de la comercialización de vehículos pesados, vehículos comerciales en el mercado mexicano, después de haber atravesado la parte más álgida de esta crisis sanitaria y económica por COVID-19. En esta mañana estaremos recibiendo el mensaje de nuestra presidenta del Comité de Camiones, Charín Regules. Posteriormente, el mensaje institucional a cargo de la licenciada Noemí Benítez, directora general de Autotransporte Federal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Adentrándonos en el análisis del parque vehicular de camiones medianos y pesados, contaremos con la participación de un prestigiado y reconocido analista internacional, Evaristo García. Y por supuesto, uno de los temas en los que nuestro mercado está muy lejos de su potencial es la comercialización de camiones de pasaje. Y para ello recibiremos a Cristina Vázquez, quien nos estará refiriendo las tendencias del mercado de autobuses urbanos. En el contexto de la participación de nuevas marcas en el mercado mexicano, en el competido mercado nacional, contaremos con una mesa de diálogo con los nuevos actores en el mercado de vehículos comerciales y con ello estarán con nosotros José Manuel Armenta, CEO y director general de Fotón México, Ricardo Melesio, director general de Citrac México, y Carlos Pardo, Executive Managing Director at Sparta Motors y Chapman México. Esta mesa de diálogo será conducida por nuestro director general, el doctor Fernando Lascurain, y seguiremos dentro de este foro de vehículos comerciales con la participación de comunicadores especializados en el ámbito de la economía, de los negocios y del autotransporte, haciéndonos el honor de estar en este foro Lilia González, Ricardo Lira y Didier Ramírez. Seguiremos con adentrándonos en los indicadores clave de la gestión de la distribución de vehículos comerciales, y con ello recibiremos en este foro a Mauricio Espinosa, CEO del Grupo de los 20. Con esto estaremos dando el escenario perfecto para cerrar el análisis, la discusión, las tendencias y lo que estamos aconteciendo en nuestro mercado de vehículos comerciales, con una mesa de diálogo con presidentes y directores de empresas fabricantes de vehículos comerciales líderes en México. Contaremos con la participación de Frank Gundlach, director de operaciones en MAN Truck and Bus México, de Javier Valadez, director de operaciones en PACCAR México, y de Bernardo Valenzuela, presidente de operaciones en México de Navistar International. Y por supuesto, el punto culminante de este foro Vehículos Comerciales AMDA 2023 será la entrega del reconocimiento a la trayectoria del distribuidor de vehículos comerciales, a don Óscar Gil Martínez, fundador de Tractocamiones Kenworth de Monterrey. Los esperamos a lo largo de todo este programa nutrido, valioso, y para dar inicio al mismo los dejo en la voz de nuestra presidenta del Comité de Camiones, Charín Regules. Bienvenida, Charín. Ahora escucharemos el mensaje que nos tiene preparado Charín Regules, presidenta del Comité de Camiones de la AMDA. Gracias, Guillermo. Buenos días a todos. El origen nómada de nuestra especie trasciende aún a nuestros tiempos. La movilidad ha sido y seguirá siendo detonador del desarrollo de la humanidad. Tal movilidad no puede ser ajena a nuestra existencia. México se mueve por tierra.
Soy Charín Regules. Es un placer darles la bienvenida a este evento a ustedes, que desde sus distintos enfoques influyen determinantemente en este mundo en constante movimiento. Hemos decidido aprovechar la oportunidad que la tecnología nos ofrece en la realización de este foro al llevarlo a cabo de manera virtual, lo cual nos permite enlazar a más miembros de nuestra industria con un panel fuera de serie, integrado, como lo dijo Guillermo, por ponentes especializados en los diferentes temas y así acceder a ellos desde cualquier lugar en que nos encontremos. Hoy hablaremos de la situación que enfrenta el sector para alcanzar la demanda de equipo que exige el mercado. Conoceremos indicadores clave en la gestión de la distribución de equipo pesado. Estos mismos indicadores serán publicados eventualmente en un boletín de manera periódica a través de AMDA. Conoceremos también la opinión de la prensa especializada que nos va a dar cuenta de los retos que perciben para el mercado interno. Veremos también nuevos actores en el mercado de vehículos comerciales, así como los planes previstos que tienen en nuestro país, entre otras charlas de gran interés para los diferentes participantes en esta industria. En verdad nos espera un gran programa. Estimados amigos, quiero aprovechar la ocasión para hacerles saber que muy pronto haremos el lanzamiento de una campaña que se enfocará en la dignificación de los operadores, para que cada quien, desde su lugar, haga la parte que le corresponde e inspiremos a más mexicanos a ser pieza fundamental en este mundo del transporte. Los operadores han desarrollado varias fórmulas de transporte terrestre. Esta modalidad de transporte cobra una relevancia excepcional al ser la principal forma de llevar productos a todos los rincones de México y del mundo. El trabajo de ellos es tan trascendente que contribuye a dibujar nuestra sociedad tal y como la conocemos ahora. Son el corazón del transporte y estamos seguros que seguirán latiendo y evolucionando gracias al entusiasmo y a la vocación de personas como ellos. Nos hemos propuesto cerrar con broche de oro, así que en este foro haremos entrega de un muy merecido reconocimiento a un distribuidor, un empresario que ha marcado camino y ha sido siempre un ejemplo de tenacidad y superación con su historia de vida. Me refiero al licenciado don Oscar Gil Martínez, distribuidor Kenworth en Monterrey. Me resta agradecer la presencia de todos ustedes. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Charín. Y tenemos ya entre nosotros a la licenciada Laura Noemí Muñoz Benítez, quien es licenciada en Planeación Territorial, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y quien actualmente funge como titular de la Dirección General de Autotransporte Federal, adscrita a la Subsecretaría de Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Ella fue directora de desarrollo en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Y por lo tanto, le damos la bienvenida agradeciendo su participación y, como siempre, en el interés particular de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, mantenernos muy cerca de las instituciones de nuestro país para coadyuvar en el cumplimiento de los mejores objetivos, no únicamente de nuestra red de asociados, sino del país entero. Bienvenida, Noemí, muchas gracias por tu participación. Ahora escucharemos el mensaje de Laura Noemí Muñoz, directora general de Autotransporte Federal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Muchas gracias. Muy buen día a todos. En nombre del subsecretario arquitecto Rogelio Jiménez Pons, reciban un cordial saludo y también personalmente les expreso mi sincero agradecimiento por su invitación a participar en este importante foro AMDA de Vehículos Comerciales 2023, que se presenta como un medio para trazar las acciones a realizar ante un nuevo entorno económico y tecnológico con efectos transformadores relevantes en el sector automotriz. En particular, es la oportunidad de compartirles algunas reflexiones relativas al sector del autotransporte. Con ustedes, agremiados, fabricantes, distribuidores y comercializadores de este segmento de la industria tan dinámico y trascendente para el crecimiento económico de nuestro país. Sin lugar a duda, el Foro AMDA de Vehículos Comerciales 2023 es una plataforma para la confluencia de grandes visiones de la industria con miras al fortalecimiento del sector
desde una perspectiva de 160 grados, considerando las nuevas necesidades, el entorno a la productividad y competitividad del mercado de vehículos comerciales en México. Esta interacción con el gobierno resulta particularmente importante en el caso de la industria automotriz en México, pues su dinamismo es un componente esencial para el crecimiento económico del país, como lo muestran las cifras que se presentarán ahora. Es indispensable resaltar la contribución de la industria automotriz al PIB, misma que hoy representa el 3.6% y el 18% de la manufactura. Esta industria impacta el 97% de las actividades económicas del país en los sectores primario, secundario y terciario, generando alrededor de 2 millones de empleos de inactivo. Asimismo, al cierre del 2021, con las cifras del INEGI que tenemos hoy recabadas, tenemos que el sector del transporte es una de las principales actividades económicas en nuestro país, ya que participa con el 6.8% del PIB y en específico el sector del autotransporte federal participa con el 5.5% del mismo, siendo el principal modo de transporte del país, lo que representa el 80.1% respecto de los modos considerados del sector autotransporte, correos y almacenamiento. Y en cuanto al impacto de las operaciones, en los últimos 6 años, el autotransporte federal ha utilizado 500 millones del 81% de la carga terrestre y el 56% del total de la carga nacional. Las toneladas transportadas por autotransporte son un indicador clave, ya que no solamente estos montos son determinantes para activar y hacer competitiva la economía de nuestro país, sino que además tiene una relación directamente proporcional al PIB que nos mueve a todos. Asimismo, entre el 2016 y el 2021, el transporte federal ha movilizado 3.378 millones de pasajeros en promedio anual, cifra que representa el 96% del total de pasajeros movilizados a nivel nacional. Ante este panorama, una industria viva y dinámica, es necesario reconocer la eficiencia de la cadena de distribución de vehículos, que requiere innovar, diseñar nuevas estrategias ante las nuevas tendencias de mercado para alcanzar niveles óptimos de productividad que caracterizan siempre a esta industria. La relevancia de este importante sector industrial es lo que impulsa la realización de estos foros para dialogar en torno a la fabricación, la comercialización, el financiamiento y todo lo que se requiere para la adecuada operación del mismo. Esta excelente oportunidad de ver hacia un mejor futuro, incluso en temas tan relevantes como la fabricación y comercialización de vehículos electrónicos y de sus componentes, como los motores y las baterías, con una mirada responsable en la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental y social, enfocada en temas tan relevantes como el cambio climático. Gracias a esto, México es protagonista muy importante en este sector y tiene una encomienda nacional y regional de seguir liderando los mercados globales, aún en el cambio sociotécnico que implica la electromovilidad y las nuevas tecnologías de propulsión, fabricación y desempeño de nuestros vehículos. En este entorno, es importante el despliegue de inversiones relevantes de la infraestructura de recarga suficiente en las redes urbanas e interestatales y federales, acompañados de una normativa que implique la neutralidad tecnológica y la seguridad del abasto de energía que será requerida para mover nuestros vehículos. Debemos estar a la altura de la transformación tecnológica regional para seguir participando como actores clave del mercado de los vehículos en el mundo, en los beneficios sociales y económicos, como el desarrollo y mantenimiento de la mano de obra altamente especializada con nuestros obreros mexicanos, reconocida además internacionalmente. Nosotros, desde la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en coordinación con otras instancias de gobierno federal como responsables de las políticas públicas, apoyaremos en lo que nos corresponde para la prosperidad de la industria y el bienestar de nuestros ciudadanos. Vislumbramos una dinámica en la cual el gobierno, el sector privado, el sector social y la academia trabajemos juntos con un objetivo común: reactivar el dinamismo económico del sector, fomentando así el desarrollo social y el crecimiento de nuestro país.
Para la Secretaría siempre será relevante mantener presencia en estos eventos que periódicamente organizan los diferentes sectores productivos para complementar la visión y las aportaciones de estos a la economía nacional y disponer de información puntual al momento de formular nuestras políticas públicas. La Secretaría reconoce hoy ampliamente la importante labor de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores y sus esfuerzos permanentes y eficaces por impulsar este tipo de encuentros para generar sinergias entre los ámbitos público y privado. Muchas gracias por permitirnos esta participación y gracias, Guillermo, por siempre estar presentes y trabajar de la mano. Gracias a todos. Muchas gracias, Noemí Benítez, directora general de Autotransporte Federal, por tu participación. Sabemos que tenemos de frente múltiples tópicos en los que el sector de la industria automotriz y las cámaras y asociaciones del autotransporte podemos y seguiremos trabajando junto a la autoridad, nuestra autoridad que nos rige en esta tan importante materia. Muchas gracias y hasta la vista, Noemí. Continuamos con nuestro programa y se encuentra ya conectado desde Estados Unidos para ser parte de este foro AMDA Vehículos Comerciales 2023, Evaristo García. No me equivoco al mencionar que Evaristo es un experto en la integración, en el análisis de datos relacionados con el parque vehicular, las refacciones, el servicio postventa y muchos otros tópicos en los que a lo largo de varias décadas ha venido participando. Actualmente, Evaristo es presidente y fundador de Integrate Data Facts, y con ello estará disertando sobre el análisis del parque vehicular de camiones medianos y pesados en México. Bienvenido, Evaristo. A continuación, análisis del parque vehicular de camiones medianos y pesados en México. Muchas gracias, Evaristo, por estar con nosotros desde Estados Unidos. Te dejo con el auditorio. Muchas gracias, Guillermo. Buenos días a todos. Saludos, como dice Guillermo, aquí desde Estados Unidos, desde la cálida, pero el día de hoy un poco fría, zona de Michigan. Voy a compartir la presentación para entrar directamente al detalle. Bueno, el día de hoy vamos a hablar del análisis del parque vehicular de camiones medianos y pesados en México. Como dijo Guillermo, soy Evaristo García, presidente y fundador de IDF, Integrate Data Facts. Me da mucho gusto de estar con ustedes el día de hoy en este foro AMDA de los vehículos comerciales. Somos muchos los que estamos estudiando el tema de los vehículos comerciales en México, no solamente los distribuidores, los fabricantes, pero también mi punto de vista particular el día de hoy es el punto de vista de las refacciones y también del aftermarket. Les comparto solamente una pantalla acerca de qué es IDF. IDF es una compañía fundada en el año 2010. Nosotros solamente nos dedicamos a estudiar números de parte de equipo original con la finalidad de saber cuáles son las refacciones que llevan los vehículos y obviamente pues nos dedicamos a estudiar el parque vehicular, sus siglas en inglés VIO, vehículos en operación, de autos y camiones ligeros, camiones medianos y pesados, y también las motocicletas que han llegado a México para cambiar el esquema completamente. Todo eso nosotros lo mapeamos con un estándar de Estados Unidos que se llama ACES,
lo cual nos permite compartir la información fácilmente. Bueno, esta empresa de IDF, como digo, fundada en el año 2010, la especialidad pues es las refacciones y el aftermarket, y solamente estamos enfocados en la región de Latinoamérica. Nosotros tenemos personal en Michigan, en México, en Centroamérica, en Sudamérica, y pues somos los líderes y pioneros en todo lo que es la investigación de los números de parte de equipo original. Bueno, vamos a entrar ahora sí al tema. Primero, ¿qué es el parque vehicular? En AMDA y en las asociaciones principales de México se estudia mucho las cifras de ventas de vehículos nuevos. El parque vehicular es la acumulación, es la totalidad de los camiones, de los tractocamiones y de los autobuses que circulan en México. Estamos viendo, por ejemplo, en esta fotografía aquí abajo, un pequeño volteo de Ford rojo, ya muy viejo. Estamos viendo a lo mejor este autobús de Dina, me parece, este ADO, también más o menos viejo, y estamos viendo otros vehículos muy modernos. Se excluye la mortandad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues todos los camiones y autobuses que ya no pueden circular porque tuvieron un accidente, chocaron o se desvielaron o ya simplemente ya no hay refacciones, ya no se pueden reparar esos vehículos, entonces técnicamente les es imposible circular. Entonces esos vehículos nosotros los consideramos que para fines del parque vehicular pues han muerto y los vamos quitando de nuestro análisis. Obviamente año con año pues los vehículos van teniendo accidentes, se van desvielando, se van descomponiendo, ya no pueden circular, entonces tenemos que constantemente estar quitando estos vehículos de nuestro análisis. Ahora, ¿de qué tamaño es el parque vehicular en México? Estamos hablando nada más de lo que son camiones medianos y pesados. Entonces, estamos hablando de los camiones de carga, de los tractocamiones, autobuses de pasajeros, de clase 4 a clase 8, y nosotros estudiamos desde 1961 hasta el año 2022. En total, nosotros contamos 1 millón de unidades que están activas circulando en las calles y carreteras de México el día de hoy. Ahora, nada más como referencia. Oye, Evaristo, 1 millón de unidades circulando en México el día de hoy, ¿son muchas o son pocas? Bueno, pues no lo sé. 126 millones de personas en México, 1 millón de unidades circulando. Obviamente no todas son de pasajero, de hecho la gran mayoría son tractocamiones y vehículos de carga, pero eso nos da más o menos 126 personas por cada vehículo mediano y pesado en México. Entonces, pues ustedes juzguen si esto es muchos vehículos o pocos vehículos. La otra manera de analizar si son muchos vehículos o pocos vehículos en México, pues es esta gráfica. Bueno, como dije inicialmente, nosotros en IDF solamente estudiamos Latinoamérica y la verdad es que estamos muy, muy ocupados nada más estudiando Latinoamérica. Tengo la gran fortuna de conocer a unos amigos de S&P Global que me hicieron favor de compartir sus datos y siempre me comparte sus datos amablemente. Ellos analizan el parque vehicular de todo el planeta prácticamente. Podemos ver aquí del lado izquierdo que China, por ejemplo, tiene 20 millones de camiones medianos y pesados. Estados Unidos tiene más o menos 9 millones, ¿no? India rebasa los 4 millones, Rusia está más o menos en los 4 millones, Brasil rebasa los 2 millones y bueno, Indonesia y Ucrania están ligeramente abajo de los 2 millones. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues México, por ejemplo, pues está en el número 12. Hay que considerar que en el planeta hay más o menos 200 países para hablar, digamos, en números redondos. Entonces, México es el 12º parque vehicular más grande del planeta en cuanto a camiones medianos y pesados. Y ya después, pues tenemos
otros países que cupieron en esta gráfica, porque obviamente no caben los 200 países en esta gráfica, se vería súper apretado. Y bueno, tenemos ahí, por ejemplo, España, Filipinas, Colombia, y hasta el final tenemos a Portugal, ¿no? Voy a ampliar la parte central de esta gráfica para poder ver con un poquito más de detalle y nitidez el parque vehicular de México y cuáles son los países que están, digamos, alrededor, ¿no? Bueno, pues aquí vemos Turquía, que tiene pues un poquito más de 1 millón de unidades, Corea del Sur, Italia y Alemania. Todos estos países tienen ligeramente más de 1 millón de unidades. Nuestros amigos y socios comerciales de Canadá tienen un poquito menos de unidades que México, Polonia, Reino Unido, Tailandia y Argentina, ¿no? Entonces, pues no sé, México, siendo el parque vehicular número 12 del planeta, pues es un parque vehicular súper importante y hay que mantener ese parque vehicular circulando. Hay que tener refacciones, filtros de aceite, amortiguadores, frenos, como lo quieran ustedes ver, ¿no? Ahora, una vez más, agradezco muchísimo, de verdad, Guillermo, que me hayas invitado el día de hoy, porque además de que tengo el gusto de conocerte a ti y a varias personas de AMDA, ustedes en la AMDA publican información que aquí está tal cual, no le hice ningún cambio. Este es el reporte de AMDA de diciembre del 2022, donde pues los analistas de AMDA nos dejan ver una serie de ventas. Esto no es parque vehicular, esto son ventas. Pero esto es como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Obviamente, para que haya parque vehicular, primero tiene que haber ventas. Y nos damos cuenta en esta gráfica tan bonita que hicieron nuestros amigos, colegas de AMDA, que pues México, pues desde el año 2003 hasta el año 2022, al cierre de diciembre, normalmente está vendiendo alrededor de 37,500 unidades, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero es, digamos, bastante constante que México vende entre las 35 y 40,000 unidades de camiones medianos y pesados. Esto es lo que alimenta el parque vehicular. La mejor analogía que yo he encontrado es que el parque vehicular es como un lago y las ventas es como el río que constantemente está alimentando ese lago. A veces el río lleva un poco más de agua, un poco menos, y el lago llega un momento en que ya no crece geográficamente, simplemente sube o baja un poco su nivel. Entonces, vamos a ver la siguiente pantalla. Esto es la serie histórica del Parque Vehicular de México del año 2016 al año 2022. En el año 2022, pues estamos viendo 1.04 millones o 1 millón, ¿verdad? En singular, porque nada más es uno, de unidades. Y pues nos damos cuenta que la variación del parque vehicular total de camiones medianos y pesados, pues es muy poca, o sea, casi no varía, es muy estable. De hecho, ya tener que poner esto con 2 decimales, pues es hasta un poco simpático, porque no se usa expresar el parque vehicular de un país con 2 decimales, normalmente sin decimales o a lo mejor con un decimal, ¿no? Pero lo hice en esta ocasión pues para compartir que verdaderamente el Parque Vehicular de México, el total, y vemos aquí en la nota de abajo, es desde 1961 al cierre de cada año, de camiones medianos y pesados. O sea, todos los camiones que existen en México, pues suman 1 millón y casi ustedes pueden saber que va a ser 1 millón casi seguro el año que viene, porque las ventas de los camiones nuevos apenas están reemplazando a todos los camiones que van muriendo de los años 70, de los años 80, de los años 90, del año 2000, etcétera. Hay muchos camiones viejos en México que van muriendo poco a poco y apenas alcanza con los vehículos nuevos para ir reemplazándolos en el parque vehicular. Vamos a hablar un poquito ahora
del parque vehicular por marca. Aquí estamos tomando desde 1961 hasta el 2022. Obviamente, como ya dijimos, ya eliminamos la mortandad, los vehículos que van muriendo poco a poco. Y bueno, vemos que Kenworth, pues es el rey del camino, valga la expresión, con 19%, Freightliner 16%, International con el 16%, Mercedes, Dina, Ford, Dodge, Volvo, Chevrolet, Isuzu, Hino, etc. Pues nada más Kenworth, Freightliner, International, Mercedes son como el 60-70% del mercado. Y vamos a hablar un poquito ahora de cómo ha pasado esto a través del tiempo. Esta gráfica está súper llena de rayitas. No se preocupen, ahorita la vamos a desglosar, pero déjenme explicar un poco qué es lo que estamos viendo. Para entender el parque vehicular hay que entender la historia. A mí personalmente, cuando yo estaba en la escuela, pues no me gustaba estudiar la historia de todo lo que pasaba y aprenderse las fechas y todo, pero gracias a Dios encontré esto de la estadística porque verdaderamente me apasiona, me gusta mucho, y ahora estamos viendo una gráfica de la historia de México de las últimas 6 décadas de lo que es el parque vehicular por marca, y pues nos damos cuenta que de los años 70, 80, 90, la época de los años 2000, 2010, 2020, ha habido cambios profundos en la manera que se mueven las mercancías y los pasajeros en México. Aquí, por ejemplo, yo, para evitarme muchos problemas políticos, nada más le llamé época 1, le pueden llamar la época de oro, la época dorada, la época antigua, como ustedes quieran, pero ahí nos damos cuenta que la raya verde olivo que está hasta arriba, pues es Dina, y eso cambia completamente en los años 90, cuando entran al mercado mexicano diferentes marcas, actores, y cambia la manera de hacer negocios en México. Y ahora podríamos hablar de la época moderna. Incluso el día de hoy hay un panel para hablar de los nuevos actores, y la verdad que muy a tiempo, porque podríamos agregar aquí una cuarta época, que es una época súper competitiva en México. Esta misma gráfica ahora la vamos a ver con menos actores al mismo tiempo para poder entenderla más fácilmente. En la época de los 70s, 80s y 90s, podemos ver que Dina llegó a tener hasta el 35% de penetración, por ejemplo, en la década de los años 80. Dodge, digo, no sé si se acuerdan, puse aquí este pequeño volteo de Dodge amarillo. Esa foto la tomé de Mercado Libre. Ese vehículo todavía circula, lo están vendiendo como usado, y es parte del Parque Vehicular de México y ocupa refacciones, llantas, combustible, aceites, etc. Y bueno, Ford, camiones, en los años 70 y 80, Ford vendía camiones medianos en México. Llegaron a tener hasta el 25% de participación mis amigos de Ford. Y bueno, por último, Chevrolet, y utilicé este logotipo así medio antiguo de Chevrolet, porque en esa época eso era lo que movía a México. Era prácticamente estas 4 marcas: Dina, Dodge, Ford y Chevrolet. Y esos camiones, algunos todavía circulan, obviamente no todos, y la gran mayoría ya han muerto, pero pues hay camiones Dina de los años 90, camiones Dodge de 1985, etc. Ahora, esa misma gráfica, pero ahora con las compañías que han sido más exitosas, digamos, en los últimos años. Pues Kenworth, ¿no? Está en el año 2000, en la década del 2010, con más del 20% de participación. Si comparamos el camión de volteo de Dodge amarillito que estaba mostrando hace un momento con este monstruo de Kenworth, pues nos damos cuenta que México tiene ahora vehículos mucho más eficientes, porque pues este camión carga a lo mejor 2 o 3 veces que el que les estaba mostrando. Freightliner, también muy importante en México desde la década de los 90. International, en tercer lugar. Y bueno, Mercedes-Benz.
como que sube un poco, baja, porque ellos están más en lo que es los autobuses, no son tan, digamos, representativos en estas gráficas. Y bueno, el panel que va a haber hoy de los nuevos actores, yo le llamé otros, pero pues son los nuevos actores, que vemos aquí como dramáticamente de los años 80 y 90, todas estas compañías que voy a mencionar ahorita prácticamente no existían, pero de la década del año 2000 a la década del año 2010, a la década actual, pues vienen con todo. Y pues estamos hablando de Isuzu, Hino, Volkswagen, Scania, Foton, MAN, Mack, Hyundai. Y hay más marcas que no estoy mencionando todas, pero estas son, por orden de la relevancia de parque vehicular, lo que a mí me pareció más importante resaltar el día de hoy. Y por eso es que decía que podríamos decir que la década del 2020 podría ser la cuarta época, porque ahí ya estos actores otros le están dando batalla a los actores que pues se han posicionado como los tradicionales, digamos, de las últimas 2 o 3 décadas. Bueno, habiendo explicado eso, vamos a cambiar un poquito ahora a la edad promedio. Ya dijimos que en México hay 1 millón de vehículos, ya dijimos que pues en las últimas 6 décadas hubo un gran cambio de que Dina, Ford, Dodge eran muy importantes en México, pues ahora es más importante Kenworth, International, Mercedes, etcétera, ¿no? La edad promedio de los vehículos en México casi es fija, porque van entrando, como vimos en la gráfica de AMDA de las ventas de los vehículos nuevos, pues a veces entran 30,000 unidades, a veces entran 25,000 unidades y a veces entran 50,000 unidades. En un parque vehicular, digamos, relativamente pequeño, de 1 millón de unidades, cuando entran de repente de golpe 50,000 unidades, pues es el 5% y mueve un poquito la aguja en cuanto a la edad. Aquí estamos viendo la edad del parque vehicular 2016, 17.0, y bueno, 2017, 2018, 2021, 17.2, y de acuerdo con nuestros cálculos, 17.1 al cierre del 2022. Y a veces me preguntan, Evaristo, ¿esto es alto o esto es bajo? Pues es probablemente de los más viejos del mundo, ¿no? De un parque vehicular así, de 1 millón de unidades, tener una edad promedio de 17.1, pues es muy alto, es muy alto. Ahora, vamos a ver esa edad, cómo se descompone. Bueno, pues aquí en la primer gráfica estamos viendo que hay un poco más de 350,000 unidades que tienen entre 0 y 10 años. Esas unidades pues están, digamos que al máximo, están casi nuevos, llevarán refacciones, pues las básicas, ¿no? Cambio de frenos o cambio de filtros o cosas así. Ya después, las que tienen de 11 a 20 años, que es la segunda barra, pues son más de 300,000 unidades. Son, la verdad, bastantes. Y esos a lo mejor ya llevan cambios importantes de refacciones. No sé, se puede cambiar alguna pieza importante del motor o de la transmisión o de los ejes. Pero lo que sí es preocupante es que más de la tercera parte de los vehículos medianos y pesados de México tiene 20 años o más. Y vemos que la barra de 30 años o más, pues es grandecita, pues son casi 150,000 unidades. Entonces, pues son más o menos 300,000 unidades, 330,000 unidades, las que tienen más de 20 años. Son bastantes, son muchas. Por eso es que la edad promedio nos da 17.1 años, ¿no? Ahora voy a hablar un poquito de la clase, pero por peso bruto vehicular. Esto, pues, hay clase 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estos números así tan complicados de 4,536 kilos a 6,350 kilos, pues vienen porque así se usa esta información de Estados Unidos, que todo viene expresado en libras. Entonces, sin entrar al detalle, pues a lo mejor un rango es de 10,000 libras a 15,000 libras y el otro rango es de 15,000 libras a 20,000 libras, cosas así. Y cuando se traduce esto a kilos,
pues se ven así estos números medios rebuscados. Pero en pocas palabras, pues la clase 8 son los camiones que pesan completos 15 toneladas o más. La clase 7, vamos a decir, de 12 a 15 toneladas. La clase 6, de 9 a 12 toneladas. Y bueno, las clases inferiores pues son bastante más ligeros. Normalmente los camiones pesados se reconocen la clase 7 y 8 y normalmente los medianos son la clase 4, 5 y 6. La clase 3 normalmente no se toma en cuenta para estos estudios de camiones medianos y pesados, pero la menciono nada más porque hay un par de vehículos que incluyo que son clase 3 y lo voy a mencionar a detalle en las láminas siguientes, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahorita, como decía, parque vehicular por clase y estamos hablando en la clase de peso bruto vehicular. En México, la gran mayoría, como estamos viendo aquí en la parte azul de este pie, casi 3/4 partes, o sea, 74%, por un punto porcentual serían las 3/4 partes, que sería el 75%, son clase 7 y 8, que son los pesados. Los medianos, que pues es clase 4, 5 y 6, es el 26%, la parte aquí amarillita. Aquí estamos incluyendo otra vez todos, de 1961 al 2022. Ahora vamos a entrar un poquito más al detalle. Bueno, clase 8, hoy por hoy, es la clase más importante en México. Y la verdad que bueno, porque pues un camión clase 8 mueve muchísimas toneladas, es el 57%. La clase 7, que está abajito de la clase 8, 18%. Clase 6, 11%. La clase 5, si se fijan, casi no existe, es como el eslabón perdido, 3%. La clase 4 es el 7%. Y bueno, en nuestro parque vehicular tenemos unos poquitos clase 3 que son parte de una familia de vehículos de la clase 4, de la clase 5 y quedan mejor en nuestro análisis de camiones medianos y pesados. Si los incluimos es el 4%, pero normalmente esos pues no tomarían espacio, ¿no? Ahora, vemos un diagrama similar, una gráfica similar a la que vimos de las marcas, pero ahora de las clases. Y lo mismo, pues son 3 épocas, la época antigua, la época de cambio y la época, digamos, moderna. En la época antigua, pues está la clase 6 y ya la clase 8 tenía, digamos, el 30% en los años 60 y 70. Ahora, en la época, digamos, de los años 90, un cambio brusco en la manera de operar de nuestro país y al final, la época moderna, pues casi todo se mueve en clase 8, lo cual es buenísimo porque esos camiones cargan más. Entonces, aunque tengamos pocos camiones, pero cada camión lleva muchísima mercancía, ¿no? Y bueno, en esta gráfica lo que estamos viendo es una simplificación de la gráfica anterior, pues donde se ve con mucha claridad que en la época de los 60, 70, 80, es decir, esas 3 décadas, la clase 6 era la más importante, pero pues la clase 6 es considerablemente más ligera que la clase 8. Pues los camiones supongo que estaban a vuelta y vuelta y no movían casi mercancía. Ahora se ha cambiado por la clase 8, lo cual le da mucho más eficiencia al país. Ahora, la edad promedio, pero por clase. Bueno, pues ya vimos aquí que la clase 6 es de los 60, 70 y 80 y la clase 8 pues es de las últimas 3 o 4 décadas. Bueno, en México dijimos el promedio es de 17.1 años, la edad promedio de los camiones de México. Pero pues mi profesor de estadística me decía, miren muchachos, con los números se puede mentir porque tenemos mete uno la cabeza en hielo y mete los pies al horno y los pies se están quemando y la cabeza se está congelando, pero en promedio estamos bien. Es lo mismo. Aquí la clase 7 y 8 tienen una edad de 16.1 años, cuando las clases 4 a 6 tienen 20 años. Es decir, esos camiones de la clase 6 principalmente
hacen que sean mucho más antiguos. Bueno, vamos a entrar ahora al tema del combustible. La gran mayoría de los vehículos de las últimas décadas son vehículos de diésel, pues estamos hablando del 90 al 100% casi son de diésel. Una de las preguntas ya clásicas en todo lo que son estos eventos es, oye, Evaristo, ¿y qué pasa con los vehículos eléctricos, con los vehículos híbridos? Bueno, aquí estamos viendo esta misma gráfica, pero ampliando la parte de abajo, la parte inferior, pues para poder ver, aquí ya estamos hablando solamente del 5% de la gráfica, ya nada más es la parte inferior ampliada, y estamos viendo que, por ejemplo, los vehículos de gasolina, pues dependiendo del año tienen el 1.5%, 3%, 4%, 5%, pero no sobresalen. Y vemos que los vehículos híbridos, pues apenas llevan al 2%. Es decir, en lo que son camiones medianos y pesados, pues la realidad es que estamos muy lejos de que los híbridos o los eléctricos sean importantes, ¿no? Prácticamente los vehículos eléctricos es esta rayita de azul clarito que está hasta abajo, pues no se despega del 0%, ¿no? Y bueno, pues cuando estamos analizando todos los camiones desde 1961 al año 2022, estamos un total del 0.3% son híbridos o eléctricos, es decir, la gran mayoría de los vehículos en México pues son de combustión interna y pues principalmente de diésel, ¿no? Y bueno, llegamos aquí a las conclusiones. México, aunque en mi opinión personal y profesional debería tener mucho más vehículos, no es poca cosa, tiene el 12º lugar del mundo en lo que es parque vehicular, tiene 1 millón de camiones medianos y pesados, con unas ventas muy constantes de 37,500 unidades nuevas que constantemente reemplazan a los vehículos que van muriendo. Nos da una edad promedio elevada de 17.5 años. La clase 7-8, como dijimos, son los vehículos modernos, tienen una edad promedio menor, son más jóvenes. La clase 6 prácticamente está desapareciendo, pero los vehículos que son clase 6 pues tienen edad arriba de promedio. Como dijimos, Kenworth, Freightliner, International, pues son las marcas que han empujado muy fuerte en las últimas 2 o 3 décadas y son más del 50% de los vehículos del parque vehicular actual. Ahora, en el siguiente punto, pues Isuzu, Hino y Volkswagen vienen empujando con muchísima fuerza. Dina, Ford y Dodge, pues prácticamente ya no son tan representativos, tienen una edad promedio muy elevada, pero continúan circulando muchos de sus vehículos. Y bueno, la gran mayoría de los vehículos de nuestro parque vehicular pues son vehículos de diésel. Y aunque se habla muchísimo de los autos eléctricos, de los camiones eléctricos o híbridos, hoy por hoy la realidad es que son prácticamente inexistentes en México y se podría decir que en el mundo, ¿no? Pero siempre es importante mencionar esta parte en este tipo de pláticas. Muchas gracias, amigos de AMDA. Muchas gracias al foro por invitarme el día de hoy y no sé si hay tiempo o hay para hacer algunas preguntas, Guillermo. Muchas gracias, Evaristo. Muy completa la información que nos presentas y nos queda clara la perspectiva del estado del parque vehicular en nuestro país. Espero que podamos seguir esta charla, esta retroalimentación a través de otros de nuestros instrumentos de comunicación. No tenemos ya el tiempo en este momento para poder hacerte más preguntas. Nos podríamos llevar un foro completo nada más con tu experiencia. Te agradezco mucho tu participación, Evaristo García. Guillermo, muchas gracias. Hasta luego. Saludos a todos. Hasta pronto.